Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos estudiantes y familias del tercer grado Esperanza. Hoy miércoles 10 de noviembre del 2021, nuevamente desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, que la fe y la alegría nos acompañe en este día. En esta actividad te invito a responder y recordar esta pregunta: ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Hicimos en una actividad anterior. Hoy, en el área de comunicación, elabora tu propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Y va nuestra meta de hoy, es organizar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Acá hay un diálogo donde los niños comentan. Y dice así, ¿no? Voy a dar lectura. Dice: hola Rosemary, ¿ya tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Rosemary le responde: sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla, dice Rosemary. Acá observa la transcripción del video con la propuesta de Rosemary. Dice: secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Dice así esta transcripción: luego de la asamblea me quedé muy preocupada por algunas acciones que se estén realizando en la agricultura que podrían poner en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todos y a todas. Con la ayuda de mi papá investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. La primera idea fue esta: el suelo es muy importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos, por eso es importante cuidarlos para aprovecharlos en agricultura sin dañarlo. También dice: los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. Por ello, debemos mejorar nuestras tierras de cultivo evitando dañar la biodiversidad. Otra conclusión, ¿no? Y dijo otro secreto más: los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que habitan en ella. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus, que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá más alimento y refugio para los seres vivos. Recuerdan ustedes que estamos elaborando también nuestra composta casera, ¿no? Mire, también ustedes podrían incluirla en su transcripción que van a hacer posteriormente. La quema de basura o de residuos agrícolas pueden perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie o al interior de los suelos. Por eso debemos evitarla. Esta es la transcripción de la propuesta de Rosemary. Y sigue, ¿no? Diciendo: aquí comparto algunos secretos para mejorar la biodiversidad de las tierras de cultivo, ¿no? Primero dice: evalúa la calidad de la tierra, los productos que allí desean sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Ya sabemos, en la compostera casera, un abono natural que ustedes están elaborando en casa. Luego dice: siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que esta favorece el control de las plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas.
Vemos acá estos suelos que están muy cuidadas las plantas. ¿Por qué? Porque hay un buen suelo que está bien nutrido para que ellas puedan crecer muy bien. También nos dice que hay que considerar que para una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos, como el compost que estás haciendo, y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda, dice Rosemary, que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Continuamos. Después de leer la transcripción del video de Rosemary y compartirla con sus familiares y vecinos en su comunidad, responde en forma oral tú en tu WhatsApp personal las siguientes preguntas. ¿A quiénes está dirigido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su propuesta para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? ¿Qué razones utiliza para fundamentar su propuesta? ¿Cómo cierra la propuesta Rosemary? Estas 5 preguntas cada alumno debe contestarla en su WhatsApp privado para yo evaluar tu participación. Seguimos. Ya conoces, querido alumno, la propuesta de Rosemary. Y para responder a su pregunta, ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora te toca a ti elaborar tu propuesta para que tus vecinos de tu comunidad de Ventanilla Alta, de Angamos, de los licenciados, de Susaniguchi y otros más, de tus vecinos de tu comunidad, escuchen tu propuesta. Recuerda que esta debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación con la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. Bien, continuamos. Acá organiza y planifica tu propuesta. Acá hay 5 preguntas y dice así: ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? ¿Quiénes serán tus destinatarios? ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? ¿Cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Por ejemplo, acá te doy un ejemplo. ¿Cuál es el propósito? Debes pensar para quiénes vas a elaborar tu propuesta. Acá en la pregunta, ¿qué quieres conseguir con tu propuesta? Reflexionar sobre qué quieres proponer, qué argumento vas a utilizar y cómo vas a cerrar tu propuesta. Verifica de lo que propones si sea posible de hacer. Entonces te digo acá, guíate de las indicaciones que se encuentran debajo de cada pregunta para que puedas responder en tu cuadro de planificación. Y acá está el modelo de Rosemary, que ya ha respuesto a estas preguntas, ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad? ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Que nuestros vecinos usen abonos orgánicos como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos, así como promover la rotación de cultivos y preparar nuestro suelo para el sembrado. Invitar a todos ustedes que reflexionen sobre una agricultura responsable en el cuidado de nuestra biodiversidad. ¿Quiénes serán tus destinatarios? ¿Quiénes van a leer esta propuesta? Tu familia, tus vecinos de tu comunidad. ¿Y cuál será el contenido de tu propuesta? Que nuestro suelo es importante para nuestras plantas, que la producción de alimentos depende de lo bueno que es nuestro suelo, que debemos cuidar nuestra biodiversidad por la cantidad de los seres vivos que habitan en él. Y debemos evitar el uso de pesticidas y la quema de residuos orgánicos. ¿Cómo debe ser el lenguaje? Va a ser un lenguaje formal, Porque te vas a dirigir, porque se dice lenguaje formal porque es
a quien tú no tienes confianza, ¿no? O sea, con tus vecinos no tienes confianza, ¿no? Entonces vas a utilizar un lenguaje formal, ¿no? Que no tienes mucha familiaridad, pero con mucho respeto te vas a dirigir. Seguimos. Reúne y prepara la información que hemos ido trabajando durante todo esta semana. Revisa los apuntes que has realizado a partir de otras actividades y con ello formarás las ideas que te permitan argumentar tu propuesta. Todas estas actividades las hemos realizado en semanas y en días anteriores. Ahora organiza tus ideas tomando en cuenta lo siguiente. Piensa en los destinatarios con quienes compartirás tu propuesta para orientarlos en cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Por qué medio lo compartirás? Por el WhatsApp. Correcto, porque no estamos en la escuela para pegar de repente afiches. Vas a usar el Facebook, el WhatsApp para poder compartir tu propuesta. Con relación a la respuesta como resultado de investigación, ¿tienes ya organizadas tus respuestas finales? ¿Qué fuentes utilizarás para justificar las razones de tu propuesta? En el contenido debes tener en cuenta que debes escribir tu propuesta acompañada de argumentos que te permitan explicar por qué es necesario poner en práctica algunas acciones que contribuyan a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad para persuadir a los destinatarios. Acciones propuestas. Redacta las acciones que orienten a tus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Bien, elabora tu propuesta, tu versión de tu propuesta y ten en cuenta tu cuadro de planificación y la información que organizaste. Elabora tu propuesta considerando explica los resultados de tu investigación e incorpora acciones que promuevan la mejora de las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Bien, querido alumno, después revisa tu propuesta que has escrito de acuerdo con los siguientes criterios. ¿Adecué mi propuesta al tema y destinatario? ¿Sí o no? ¿Adecué mi propuesta al propósito? ¿Sí o no? ¿Utilicé un vocabulario variado? ¿Sí o no? ¿Utilicé un lenguaje apropiado a la situación? ¿Sí o no? ¿Organicé la información como resultado de mi investigación? ¿Sí o no? ¿Justifiqué mi propuesta con acciones apoyadas en fuentes confiables? O sea, fuentes confiables me refiero a documentos que has leído, ¿no? En internet, de libros donde hablan sobre el tema, ¿sí o no? ¿Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión? ¿Sí o no? Acá Rosemary haya marcado que todo ha hecho muy bien, que sí, y espero que tú también lo hagas igual. Continuamos. Después de revisar tu propuesta, envía a tu profesora o profesor una foto para que te oriente en tu trabajo. Puedes mandarla por WhatsApp o por correo electrónico. Familia, dice, haré llegar mi propuesta sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Elabora la versión final de tu propuesta, incluyendo los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra o maestro. Acá está la propuesta de Rosemary, ¿no? Sobre cómo se pueden mejorar y cuidar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Puedes leerla y tienes ahí un apoyo, una orientación para que hagas tú tu propia propuesta. Felicitaciones, has logrado
seguramente tus aprendizajes. Es hora de que tú marques aquí este cuadro, si lo lograste, lo estás intentando o qué puedes hacer para mejorar los aprendizajes. Si en algo te equivocaste, pues en la otra lo mejoras. No hay que aquí me pongo triste, nada, sino lo tomas como un reto para seguir mejorando. Esta es la evidencia a presentar. Elabora tu versión final de tu propuesta incluyendo los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra. Después de revisar tu propuesta, envíala a tu profesora una foto. Puedes pegar 2 hojas de BOM para que tengas mayor espacio en tu propuesta que vas a enviar sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Queridos alumnos, un mensaje muy bonito y muy reflexivo que dice: la educación es el arma más poderosa del mundo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Correcto? Sin educación no podemos lograr nada. Este es un mensaje de Nelson Mandela que tiene pues mucho de verdad. Y así educamos en Fe y Alegría 29. Te damos una educación poderosa para que te empoderes y para que tú aprendas cómo tiene que ser. Se despide tu maestra, tu Miss Yolanda Esther Jomeque Guevara. Muchas gracias. Hasta un nuevo día, hasta un nuevo amanecer. Que Dios me los bendiga a todos y a todas.